¿A qué has venido, Guido? Mira, he venido a varias cosas, entre ellas tengo dos invitaciones a dar conversatorios, llamémosle charlas, en la Universidad de Cuyo y en la Universidad Massa. He venido además a festejar el cumpleaños de una queridísima amiga, que es la señora vicerrectora de la Universidad Massa, Ajá. que es Amalia Salafia, Sí. y que con ella además compartimos y hemos compartido trabajo en Lima. Ajá. Ella ha hecho una labor en la Universidad San Juan Bautista, allá en Lima, incorporando todo el mundo de la vitivinicultura en una región de nuestro país, que es la región Ica, que es vitivinicultura por excelencia, los mejores piscos y los mejores, digamos, vinos hoy en día de mi país salen de la zona de Ica, donde está la base de la Universidad San Juan y donde ella, con frecuentes viajes, ha ido instruyendo y conformando un equipo que está haciendo cosas muy buenas allá. Y ahí la conocí yo porque yo también he sido y soy profesor en la Universidad San Juan Bautista, y entonces de ahí viene el que nos hemos conocido y que nos hemos hecho muy amigos, y he venido a festejar su cumpleaños, que ha sido el día de ayer, en la fecha específica, pero que vamos a tener... ¿Qué vamos a seguir festejando? Que vamos a seguir festejando, Claro. hasta el sábado. Escúchame, vos sabés que acá en Mendoza muchos, los que tomamos pisco habitualmente, lo tomamos desde Chile. Entonces durante mucho tiempo... No. ¿De dónde es el pisco? Claro. Mira, de eso algo sé. De eso algo sé, porque orgullosamente te puedo decir que cuando tuve un cargo público allá por el año 90, en mi país, en el Perú, saqué la primera legislación en favor del pisco peruano, que nunca había sido sacada. ¿Origen? ¿Denominación de origen? Intenté la denominación de origen y ahí descubrí que Chile ya la había hecho muchísimos años antes. Yeah. Y es que esta es y va a sonar horrible lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Pero yo soy de aquellos que dicen las cosas como son. El pisco, la primera vez que tenemos registro de la fabricación del aguardiente llamado pisco, data de 1565. 1565, cuando el único virreinato que había era el del Perú. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Y los territorios chilenos donde se empezó después a hacer también aguardiente eran Perú. Claro. Entonces ponernos a pelear ahora de si el pisco peruano, el pisco chileno, es un tema muy complicado, que no creo que sea el momento adecuado para ponerme a pelearme con mis amigos chilenos, pero lo que sí te digo es que la técnica de cómo se produce el aguardiente peruano y cómo se produce el aguardiente chileno es muy distinta. El aguardiente chileno es una grapa. No se hace con el caldo del vino, se hace con el orujo del vino. Ajá. Y son dos cosas diferentes. Ahora, que ellos le hayan puesto a ese aguardiente grapa pisco, es tema de ellos. Pero cuando pruebes el nuestro, vas a sentir la diferencia. Y tú escogerás el que te gusta más. Porque así es en todos los licores. Tengo la boca seca. He traído unas 8 botellitas. Bueno. Ya entonces vamos a anotarlo ahí. Vamos a hacer una cata. Yo creo que vamos a hacer una cata. Vos sabés que cuando me dijeron que tenía la posibilidad de charlar con vos en nuestro programa, claro, sos una persona con un nivel cultural demasiado grande, y dije, bueno, esto es fantástico. Ahora, cuando uno llega acá y se encuentra con vos de verdad, viste, y la cosa ya uno se arruga. Por Dios, ni te pases. No, así que... Vamos al tema que tú quieras, y yo trataré, en medio de mis limitaciones, de decirte lo que pienso, siento y quiero. Bueno, entonces va a estar superado. Estaba pensando de adelante para atrás. La hermandad entre Argentina y Chile es algo... entre Argentina y Perú es algo muy fuerte. Pero por supuesto. Recuerdo cuando el libertador, general San Martín, se encuentra exiliado, digamos, en Europa, en aquellos lugares que eran todavía los Países Bajos, porque estaba en Bélgica, pero no se había independizado Bélgica. Así es. Recibía, el único dinero que él recibía era el dinero del gobierno del Perú. Claro, reconocido por Ramón Castilla, que fue un general que fue presidente del Perú en 2 ocasiones, y que él había sido, imagínate, primero fue educado en el ejército llamado realista, que era el ejército español, y que en un determinado momento
cambia de opinión, entiende que el Perú necesitaba libertad y se pasa al gobierno libertario, ¿no es cierto? Al gobierno que propuso la independencia, y ahí evidentemente tuvo contacto con el general San Martín, fue derrotado, deportado, regresó, tuvo toda una vida muy azarosa en términos militares, pero llegó al poder, y justo él llega al poder en un momento de bonanza económica del Perú, ¿correcto? Una de las bonanzas más impresionantes de la historia del Perú en términos económicos, que es la época del guano, así se llama, que fue de 1845 a 1875, por decirte. Fueron años de una abundancia de locura, porque el guano, que es el estiércol de las aves, de un ave marina que se llama el guanay en el idioma nativo, y de ahí viene el guano del guanay, ¿no es cierto?, que transformaba en su proceso digestivo el pescado, la anchoveta sobre todo, en nitrógeno. Y ese nitrógeno se convirtió en el principal fertilizante que el mundo no tenía en esa época, y que contribuyó muchísimo a que Inglaterra, sobre todo, consolidara su desarrollo industrial, porque elevó la productividad agrícola de tal manera que la gente en las ciudades podía comer mejor ganando menos. ¿Por qué? Porque los precios de los alimentos, gracias a este boom de producción, bajaron por la cantidad del fertilizante que llegó allá, ¿no es cierto? Pues acá bueno le decimos a cualquier excremento de cualquier animal. Bueno, imagínate, pero ese excremento viene del guanay, el nombre. Del guanay, mirá. Es una especie de pato marino, flaco y feo, pero que produce mucho estiércol, ¿no es cierto? Y además había cantidades de esta ave. Y imagínate que en las zonas productoras se había acumulado guano, estiércol ya seco, pisado por las propias aves, 24 metros de alto de estiércol seco acumulado ahí. ¿Por qué? Porque en la costa peruana no llueve. Y al no llover no se lava los peñones. Y entonces se va acumulando por centurias. Entonces, cuando descubrimos en el Perú que ese estiércol era un fertilizante de primera calidad, se produce este auge de locura que el mundo entero se entusiasma, porque la productividad agrícola se dispara, la producción agraria sube, los precios de los alimentos entonces bajan y todo el mundo ganó. Y el Perú era el único que tenía esto. ¿Por qué? Porque es la única zona donde no llueve en la costa, por una corriente fría que baña todo nuestro litoral, que es la famosa corriente marina peruana, o también llamada corriente de Humboldt, que es el que divulgó en el mundo la existencia de esta corriente, ¿no? Esa es toda la historia. Entonces Castilla, con esa cantidad de dinero extra, es que decide hacer una serie de reconocimientos a personas que habían colaborado con la independencia del Perú. Y ahí se origina lo que tú acabas de decir, esta contribución que recibe el general San Martín. Sí. Lo recibe antes que Argentina. Sí. El reconocimiento peruano es anterior a Argentina. Sí. Y mucho anterior. Sí. Y se le reconocen los años que no se le habían pagado. O sea, desde que se va del Perú hasta estos años, le hacen un cálculo de devengados, se dice en mi país, y entonces no solamente es que se le comenzó a pagar desde ese momento, sino que también se hizo un cálculo hacia atrás. Sí. Justo este programa se va a emitir el día 17 de agosto, del Día de nuestro Libertador. Mira, qué bonito. Así que justamente no quería decirlo, porque realmente cuando él analiza que el virreinato del Perú era el más poderoso, analiza con parte del Ejército del Norte y la imposibilidad de llegar a Lima por tierra, y plantea toda esta locura, toda esta un desafío histórico increíble, que era cruzar los Andes. Cruzar los Andes y de ahí en barco ir y... Porque él se entera que el virrey peruano, el virrey que estaba en Lima, Pezuela, había movido toda la fuerza, que era muy superior al ejército de San Martín, y lo había llevado a la frontera por Bolivia. Claro. Entonces él iba a perder esa batalla de todas maneras. Entonces ahí es que toma la decisión táctica de dejar a Pezuela esperando que él llegue, y él
cruza por Chile, libera a Chile y se va por mar a Perú, y Pezuela, que lo estaba esperando, descubre que lo tenía en la retaguardia. Es impresionante, porque aparte todo ese proceso es larguísimo en tiempo. Sí, claro, claro. Y cómo esa idea, y le pide a Güemes que él aguante, que tiene que hacer la resistencia mientras todo este proceso sucedía. Es más, hasta el proceso tremendo que es el de la declaración de la independencia. Claro. Que como no la declaraban, él forzaba a los congresales mendocinos para que poder declarar independencia. Así que... No, interesantísimo. Y no sé que eres un estudioso de San Martín, además, y conozco a otras personas que también lo son. Y yo tengo un capitulito mío, te cuento, sobre la historia de San Martín, que es fabuloso, porque yo soy economista, no soy historiador, aclaremos eso por favor. Sí. ¿No? Entonces la historia para mí es un hobby, es una tentación permanente, sobre todo la historia económica de mi país. ¿Ya? Yo soy economista. Sí. Y hay un tema que siempre me tuvo apasionado y que es mi tesis doctoral en economía, que es el estudio el estudio económico, ¿no? La historia económica de una planta que es la cascarilla de quina. Ajá. Del árbol de la quina, que está en el escudo nacional de mi país y que mucha gente no sabe por qué está ahí. La cascarilla de quina, en la corteza, tiene un alcaloide que se llama la quinina. Sí. Y la quinina fue el único remedio que fue descubierto más o menos en 1630 que te curaba de lo que más moría la gente durante todo ese periodo de tiempo, de años, que era la malaria o paludismo. ¿De acuerdo? Cuando San Martín llega a Paracas y después se muda a Huaura, o sea, al norte chico de Lima, donde declara por primera vez la independencia del Perú, cae enfermo de malaria, porque la zona era endémica y se está muriendo. Y las cartas que le escribe a O'Higgins, le dice: no puedo más, me estoy muriendo, de esta no me salvo. Y tenía, de sus 3.000 o 4.000 hombres, tenía más de 1.000, igual que él, muriendo de malaria. Y consiguen quinina. Y la quinina es la que lo salva y le permite tomar Lima, todavía en un estado de debilidad increíble, pero es que el ejército realista se había escapado al Cusco, claro. ¿De acuerdo? Y entonces eso hace que él pueda llegar y terminar la convalecencia de esta enfermedad. En Lima. En Lima. Y por eso, en el escudo peruano, tú vas a encontrar que de un lado está la vicuña y del otro lado está el árbol de la quina. Y ese escudo se hace en 1825. Qué bárbaro. ¿Ves que eso es lo bueno de cuando uno habla con personas de otros países, cómo se nutre y cómo se termina de completar todas las historias? Pero... ¿por qué te hice esta introducción de San Martín? Porque vos fuiste, como bien decís, economista de profesión, pero fuiste parte del gobierno de la época de Fujimori. Claro. De Alberto Fujimori. Claro, claro. Yo... ministro de Producción. Ministro de Industria. Se llamaba esa. Industria y Comercio, Turismo e Integración. Era un nombre larguísimo, inacabable. Yo el año 90 fui convocado. Mira, el Perú en ese momento tenía 7.000% de inflación. Ustedes se han preocupado de tener 300. Nosotros llegamos a 7.000. Imagínate lo que... Eso se llama hiperinflación, ¿no? El Perú estaba prácticamente medio territorio controlado por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El Perú tenía cero crédito internacional porque el gobierno anterior se había jactado de no pagar la deuda externa. El Perú tenía reservas internacionales negativas, un acumulado de deuda no pagada de más de 3 años. No, estábamos en escombros, te lo digo. El único sitio donde encontraba gente en el Perú en ese momento era en el aeropuerto, gente yéndose. ¿De acuerdo? Y en ese contexto, Alberto Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano, por una serie de errores cometidos por el equipo de Vargas Llosa. Y en este triunfo, ¿no? Fujimori había tenido un equipo económico que en Argentina debe sonar muy común,
proponían el gradualismo para enfrentar este modelo, esta situación. Y cuando tú tienes una situación como la que te he descrito, gradualismo es como darte una pastillita para enfrentar el cáncer, ¿no? O sea, no, estábamos al borde del colapso como país. Estábamos a punto de dejar de ser un país viable. Yo, 3 días antes de que se inaugurara el gobierno de Alberto Fujimori, llegaba de un viaje con mi esposa de Europa, peleado yo fui fundador del movimiento de Mario Vargas Llosa, y me distancié por una serie de razones, y me fui molesto, ¿no? De viaje para disipar esta frustración, y llegando de regreso me llama el que en ese momento iba a ser primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller, y me invita a una conversación con Alberto Fujimori. Yo le dije, yo ni lo conozco, ¿no? Pero fui a la reunión y me pidió que participara en el equipo económico. Y yo le dije, oiga, presidente, porque él ya era presidente electo, no en funciones, pero presidente electo. Faltaban 3 días para que jurara. Sí. Y le digo, ¿usted quiere gradualismo? Y yo no puedo, en estas circunstancias jamás propondría gradualismo. Aquí hay que hacer un shock. Y me dijo, acá se va a hacer lo que ustedes digan y van a tener mi apoyo. Le dije, ¿así es la cosa? Lo que ustedes digan, yo lo hago. Ok, entonces no me queda más que... Y me dijo, y el Perú lo necesita. Le dije, yo tenía un programa, yo asistía a un programa de televisión ya hacía unos 3 años, los domingos en la noche, un programa muy visto, donde yo criticaba al gobierno que había generado los 7.000% de inflación. Eso me había hecho más conocido y eso hizo que me convocaran, ¿no? Y entonces hicimos el plan de estabilización del año 90, que lo hicimos el 8 de agosto. Imagínate, 8 días después, porque en Perú se jura el 28 de julio, y el 8 de agosto, bum, hicimos el programa de estabilización, que fue brutalmente duro, ¿de acuerdo? Pero sigo en mi conciencia diciéndote, y te lo diré siempre, si me encontrase en las mismas circunstancias, aplicaría el mismo programa, ¿de acuerdo? Después me frustré por una serie de... O sea, una cosa es tener un programa de estabilización y estabilizar una economía, pero otra cosa es después no sustituirlo por un programa de crecimiento económico. Qué bien lo que estás diciendo, qué bueno. ¿Me entiendes? Perfecto. O sea, en el Perú nos quedamos con el programa de estabilización y hasta hoy día... ¿Cuánto dura un programa de estabilización? Bueno, no más de 1 año y medio. Cuando ves que ya tus cifras macroeconómicas están respondiendo, ¿no es cierto? Ya, digamos, el tumor se está reduciendo, por decirlo en términos médicos, ¿no? Ya digamos, tu sangre, tus plaquetas, tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, todo comienza a estabilizarse. Ahí dice, bueno, señores, ahora hay que empezar a caminar. Ahora hay que empezar a crecer. Y dame un modelo. ¿Cuál opción? Porque no te voy a cambiar el sistema. En el Perú la gente se confunde mucho, no sé cómo será acá, entre sistema económico y modelo económico. Una cosa es el sistema. ¿Se respeta propiedad privada? Sí, no. ¿El Estado tiene iniciativa? Sí, no. ¿El mercado funciona? Sí, no. Eso... Hay sistemas donde eso sí y hay sistemas donde eso no. Pero dentro del sistema de la economía de mercado, tú tienes distintos modelos, ¿de acuerdo? En el Perú hemos aplicado en distintos momentos de nuestra historia reciente 3. Hay 2 más que se podrían aplicar, ¿correcto? Y los 5 te llevan en direcciones distintas en lo que es la forma de generación de riqueza. ¿Das empleo o no das empleo? ¿Generas más divisas? ¿Generas menos divisas? Es decir, hay muchas variantes que surgen de esto. ¿Vas a dedicarte a exportar recursos naturales o vas a darles valor agregado? Cuéntame, ¿cuál es tu opción? Eso es lo que yo le decía a Alberto Fujimori antes de irme. Ahora, la decisión que se tomó, influida total y absolutamente por el Fondo Monetario Internacional, fue que el Perú debía ser un país primario exportador. Ese día yo le dije, señor, muchas gracias, ha sido un gusto, chao, me voy. Porque eso genera desindustrialización. Y yo era el ministro de Industrias. Claro. O sea, yo iba a ser el ministro de la desindustrialización. No, pues. Y creo en la industrialización. Creo en que para sacar un país como el mío adelante se necesita generar valor agregado. No se trata de vender cobre.
en mineral. Se trata de vender tubos, láminas, cuadros, ¿no es cierto?, productos de cobre. Si somos el segundo o tercer productor mundial de cobre, quiere decir que el mundo necesita nuestro cobre para transformarlo. Entonces yo te lo vendo transformado. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo doy empleo? ¿Cómo hago rico a mi país, a mi población, a mis trabajadores, si no hago valor agregado? Guido, el fin de la economía, el objetivo es el bien del ser humano. Generar bienestar. Del ser humano, el bien. Generar bienestar para la población del territorio que tienes a tu cargo. Esa es la razón fundamental de toda propuesta económica. Esa debe ser. Y muchas veces lo que sucede es lo contrario. En lugar de generar bienestar, generan malestar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por 1000 razones puedo darte. Una es porque el que gobierna no tiene idea de lo que estamos hablando en este momento, que suele ocurrir muy a menudo. ¿Por qué? Porque no estudió economía, porque no supo y no tiene un buen economista al costado. Porque tengo muchos colegas, amigos economistas, que, ¿ves toda esa cantidad de libros que están a mi espalda? Bueno, esos libros muchas veces te hablan de realidades distintas a la tuya. Pero si solo te aprendes lo que dicen esos libros y no sabes y has analizado tu realidad, vas a cometer errores gigantescos. En el Perú y en América Latina, en donde sea, y en muchas partes del mundo, nosotros leemos libros escritos por anglosajones para economías anglosajonas. Y nuestras economías latinoamericanas son muy distintas a las anglosajonas. Una cosa es manejar una economía que ya se industrializó y otra cosa es industrializar una economía. Por eso yo hoy en día admiro lo que hizo el señor Deng Xiaoping en China, ¿de acuerdo? Él dijo muy claramente, no se trata del color del gato, sino que coma ratones. Lo dijo muy clarito. Él quería eficiencia. ¿En qué? En la industrialización. Y su estrategia fue espectacular. Y ahí está China, desafiando tecnológicamente a los más grandes en este momento. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Del año 80 para acá. Sí. Oye, claro, tú me dirás, pero es que China era gigantesca, pero China era un país paupérrimo de campesinos muertos de hambre cuando Deng tomó el poder en China. Y mira el cambio que hizo. Vos sabés que el otro día estuvo con nosotros Carlos Luch, que es muy seguidor de la escuela de Gesell. Le estuvimos charlando un ratito recién de Silvio Gesell, de Keynes y demás. Y me decía que Argentina en particular, no lo sé en el caso de Perú, por eso te lo pregunto, sí, claro. Se ha regido mucho por la economía desde el punto de vista financiero. O sea, los economistas no abocados a la producción, sino al análisis financiero. Sí, sí, claro que sí. Y eso genera un retraso. ¿Crees que eso también...? Sí, porque además, cuando tú tienes ese enfoque, ¿de acuerdo?, quieres que la riqueza, que el capital que tienes para producir riqueza salga o provenga la ganancia de la especulación, claro, y no de la producción de riqueza. Claro. ¿Te das cuenta? Producción de riqueza de bienes y servicios. ¿Te das cuenta? Ahí hay un tema importantísimo hoy en día, por ejemplo, para entender los errores del señor Trump. Aparte de todo lo que está haciendo para bien, como siempre, hay cosas para mal. Él se ha quedado pensando que la economía norteamericana es básicamente productora de bienes, cuando la economía norteamericana se ha vuelto en la gran productora de servicios. Tú mira cuáles son las empresas más grandes norteamericanas hoy día y no son las que producen bienes, son las que producen servicios. Todo el mundo del Internet. Sí. Y demás, son servicios. Señor Trump, usted quiere obligar a la gente a seguir comprando autos americanos, pero resulta que los mejores autos ahora vienen de otro lado. Pero ¿quién es el que controla los flujos de esos autos? Los servicios. ¿Te das cuenta? Lo tiene. Y eso lo tiene. Y no los está mirando. El señor Trump se ha quedado con la economía productora de lo que nosotros decimos el sector secundario, que es producción, mientras que el que le deja tanto dinero a Estados Unidos hoy día es el terciario,
Las más grandes fortunas del mundo son norteamericanas del sector servicios, señor Trump. No se equivoque, ¿no? Ahora, cuando vos tenés esas personalidades así tan... Te digo porque lo vivimos también mucho en Argentina con Javier Milei. Cuando vos tenés esas personalidades tan, digamos, disruptivas y tan cerradas en sí mismo, es fácil hacerles ver que la biblioteca tiene también otros libros. No es tan fácil porque muchas veces hay un sentido mesiánico ahí, ¿no? De estos líderes omnipotentes. Y entonces decirle a una de esas personas que está equivocado, y cuando puede voltear y decirte, pero tú quién eres, cuántos votos has logrado, mírame a mí que yo he ganado y tú que no has ganado ni una, ¿no?, alcaldía de pueblo chico, tú lo tienes que mirar y decirle, qué pena pues, pero aquí hay que esperar que la realidad se encargue. Y con el señor Trump mi vaticinio es que eso va a ocurrir. Bueno, también puede ser eso, tantas idas y vueltas, que aranceles para arriba, aranceles para abajo. Es que eso es su habilidad. Yo creo que eso es... él usa los aranceles como un arma de presión, te asusto, y después él es el policía bueno y el policía malo en un solo policía. ¿No? Está jugando a esa estrategia y entonces te dice, te pongo 50 de aranceles, después pero te doy 90 días para que hagas lo que yo quiero. Pero no lo has hecho, entonces te doy 30 días más y te bajo y te voy a presionar y te voy a castigar. O sea, es la época del Big Stick, le llamaban en Estados Unidos en los años 30, cuando Estados Unidos entre los 30 y los 50, ¿te acuerdas que invadió Guatemala, invadió una serie de países, República Dominicana, pues entraba con el palo? Claro. Y eso es lo que está haciendo Trump ahora, usando los medios y las amenazas, ¿no? O sea, es que acá en la Argentina, particularmente, lo de haber visto, en el día... Estamos con unas cuestiones de vencimientos de letras del Tesoro y demás, claro, que son más o menos cada 15 días. Entonces, cada 15 días tenemos un miércoles, un super miércoles. Ayer más o menos 9.000 millones de dólares, eran en pesos argentinos, serían 9 billones de pesos argentinos, se refinanciaban. Y llegaron a ofrecerse tasas del 70%, con tal de que ese dinero no se vaya favoreciendo la especulación y no la producción. Pero claro, y se fue prácticamente, te diría, la mitad de ese dinero, eran 9.000 millones más o menos, la mitad son sostenidos por el mismo Estado, y la otra mitad de los privados. La mitad de los privados, más o menos el 80%, no aceptó esas tasas. Empieza cuando vos empezás a manejar la tasa como variable de ajuste. Empieza a producirse un miedo en el inversor. Más que en el inversor, ¿sabes? Primero, ¿en quién? En lo que nosotros llamamos el tenedor de la divisa. Perfecto. El que tiene la divisa dice, me están ofreciendo tanto y decir que esto está muy mal. No, mejor lo guardo bajo el colchón. Que ese es uno, y lo he dicho públicamente más de una vez, cuando he hablado al principio, cuando llegó recién el señor Milei, lo que yo le decía en las entrevistas es, señor Milei, suelte el mercado cambiario de Argentina, suéltelo, déjelo libre, porque eso va a dar mucha tranquilidad, porque no hay país en el mundo, de repente quizás Rusia es el único otro que tiene los argentinos tanto dinero guardado, se dice bajo el colchón, sí, pero está bajo el colchón de bancos extranjeros, básicamente. Y si tú le das, y el gran problema de Argentina es eso, reservas para salir del hoyo. ¿Y cuál es el hoyo principal de Argentina? Reservas internacionales, divisas, estabilidad del tipo de cambio, que viene más o menos estable, pero es porque estamos sometidos. Está Argentina sometida al Fondo Monetario de una manera flagrante. Y entonces, ¿qué va a pasar con Argentina? Te lo digo bien Nos hace falta un Guido que diga, che, nos están obligando a ser solamente vendedores de recursos naturales. Y claro, se ve tan claro, horrorosamente claro, Vaca Muerta. Y ahora
este depósito a 50 kilómetros de la frontera con Chile en la Patagonia, que es uno de los depósitos más grandes del mundo de cobre, oro y plata, ¿qué me dice a mí eso? Me dice, ese es el camino que va a seguir Argentina y lo lamento. ¿Sabes por qué lo lamento? Porque entonces van por el camino de mi país, que es no generar valor agregado, no recuperar esa industria maravillosa que tenía Argentina en los años 50, 60. Yo me acuerdo que en Lima, cuando llegaba un automóvil fabricado en Argentina, se llamaba el Falcon, me acuerdo. Sí, o el Torino. El Torino, lo mirábamos como diciendo, caramba, aquí hay una alternativa al carro norteamericano. Y eran bellos, potentes, con un motorzazo y con un diseño lindísimo, sí. Y nos encantaba, ¿no? Y lo admirábamos toda esa industria ya camino a terminar de consolidarse. Hoy día no hay nada de eso. Hoy día Argentina, ¿qué es? Carne, soya, ¿qué más? Petróleo va a ser, bueno, cobre va a ser, oro va a ser. Ahora aparentemente está habiendo poca cebada, entonces en los lugares donde necesitan o hacen cerveza necesitan cebada y Argentina es un gran productor. Claro, pero eso es materia prima. Materia prima, ¿sabes cuál es el problema mayor? No es que estoy en contra de las materias primas. No, al contrario. Sí. Digo, bueno, hay países que tienen mucha materia prima, Canadá, Estados Unidos, Australia, pero ¿sabes lo que hace? África está en otro plano, los pobres. Tiene mucho, pero no. Sí. Pero estos tres primeros que te he dicho, la transforman sus recursos naturales. No salen a exportar recursos naturales, como lamentablemente hacen las empresas que están en África que exportan el recurso natural, o que están en Perú y que exportan el recurso natural. Y yo te preguntaría, no estoy enterado, pero este megadepósito de cobre, plata y oro que han encontrado en el sur de Argentina, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a manejar? ¿Quién va a hacer las inversiones ahí? ¿Y qué van a hacer con ese mineral? Porque es mineral, ni siquiera es metal. Claro. Porque metal ya hay una siderurgia de por medio, que ya estamos avanzando. Y entonces exportas el concentrado, no el cátodo, el ánodo en el caso del cobre, ¿no es cierto? Pero no el recurso natural. Cuando estás en ese tema de recursos naturales te van a pasar dos cosas. Te vas a sobrar dólares, Perú, una estabilidad imbatible de nuestro dólar, programa de estabilización, pero también un desempleo imbatible en materia de empleo de calidad. En eso estamos. El 75% de nuestra mano de obra es informal. ¿Por qué? Porque no hay el empleo productivo proveniente de la transformación del recurso natural, ¿me entiendes? Ahí está la plata. Pero esa se hace fuera del Perú. O sea, que eres un país rico y te olvidaste del concepto que hablamos al principio, claro, de que vos tenés que darle bienestar a la sociedad. Y se lo das con valor agregado. Claro. Porque si generas riqueza, va a llegarle a todo el mundo. Quizás a unos más, a otros menos, pero le va a llegar a todo el mundo. Pero primero tienes que generar esa riqueza. Vos no estás diciendo, che, no hagan esto. No. No. Viene la experiencia nuestra. Claro, agreguémosle lo que falta. No cometan el error de desindustrializarse como lo hicimos en el Perú, porque después hay un costo brutal de la desindustrialización. Como dicen, es muy fácil romper, pero... Cuando pierdes mano de obra, mira, yo me acuerdo clarito, un grandísimo amigo mío que hacía siderurgia, que hacía metalmecánica. Y viene una de las tantas crisis y me lo encuentro un día cabezón y me dice, caramba, necesito plata. Le digo, ¿para qué? Tengo que pagar la planilla de mi gente. ¿Y cómo vas a hacer? Estoy vendiendo mis máquinas. Y yo dije, wow, qué tipazo. Oye, le digo, ¿estás vendiendo tus máquinas para pagar el jornal de tu gente? Me dijo, sí. Ven que te quiero dar un abrazo. Oye, idiota, me dijo, ¿no te das cuenta? Le digo, ¿qué pasa? No lo hago de buena gente. Estoy protegiendo mi negocio. ¿Cómo? Le digo. Si yo no los pago,
se van y van a acabar vendiendo chocolates por su barrio. Y el día que yo quiera retomarlos, ya están en otra cosa. Mientras que la máquina la puedo comprar apenas se recupere la economía. Pero a ellos, si los pierdo, los perdí para siempre. Y esa mano de obra me ha costado, Dios y su ayuda, formarla, capacitarla y que sean lo productivos que son. Entiéndeme, me dijo Guido, la desindustrialización de mi país, me lo decía él a mí, y yo economista y él empresario, ¿no? Eso, perder mano de obra calificada porque pierden el trabajo y tienen que buscarse en el sector informal, en lo que sea, después recuperarlos ya no pasa poder. Mira lo grave de la desindustrialización, más allá de todo lo que se te ocurre a ti y a mí de los efectos negativos. Pero normalmente nadie lo cita. Perdiste a tu mejor mano de obra. Los grandes astilleros, acá estaban los astilleros ahí en Río Santiago, que era una maravilla, y se te fue esa mano de obra, no la volvés a tener. Además, mucha se va fuera del país, claro, la mejor se la llevan. Claro, bueno, porque saben de la calidad de esa mano de obra. Los hospitales y demás. Claro. Tocaste un tema ahí que nosotros tuvimos el tema del ferrocarril. Ya. Nosotros en la época de Menem, que quiero ahora que charlemos un poquito, me voy a salir un poquito de la economía si me permitís. Cuando tú digas. Pero en la época de Menem, sí, la red ferroviaria prácticamente se desintegró. ¡Qué espanto! Y armaron todas las rutas, las vías terrestres quedaron por rutas, ¿no? Terrestres. Claro, vehículos y camiones. Exactamente, lo cual ha generado a la larga, porque todos votaban para que esto se terminara, ¿no? Por costos, ¿viste? Ese concepto que es, si gasta más de lo que recibe, hay que cerrarlo. Y a veces no siempre, vos lo sabés. Primero, no siempre. Y segundo, primero tienes que ver por qué se gasta más de lo que se recibe, ¿no? ¿Qué está detrás? Porque a veces hay factores absolutamente ajenos a la propia eficiencia del negocio. Claro. Como por ejemplo corrupción, como por ejemplo exceso de mano de obra innecesaria e improductiva, por ejemplo equipos viejos y obsoletos que hay que modernizar. O sea, hay muchas causas que te explican esas diferencias. Y aparte tal vez... y de repente una necesidad social que tiene que sostenerla. Claro, capaz que el hecho de la comunicación... ya no tiene un valor económico puesto. O a veces hay que hacerle un cambio de la matriz energética y abaratar el costo del combustible que usa ese tren. En ese sentido, por ejemplo, se encareció, que no estaba previsto, el traslado por ejemplo, de bienes, servicios o los commodities que vos sacás del vino que lo traías de Mendoza, ahora lo tenés que trasladar en camión. Mientras que antes lo metías adentro de un tren y era mucho más barato. Ese es el tan destruir. Hoy volver a hacer la red ferroviaria y actualizar y modernizar la red ferroviaria. Impagable. Es imposible. Mira. Esos daños así que... Sí. Qué espanto lo que me cuentas, porque yo hoy día me estoy oponiendo en mi país a que se haga un tren costero de Lima a Ica, que existió en el siglo anterior y que fue desmantelado en el siglo anterior. Y ahora tenemos una autopista fabulosa que te puedes ir de Lima a Ica, que no tienes tráfico. Lo acabo de recorrer hace menos de un mes y se lo hacía notar a mi esposa, que estaba conmigo, le decía, mira, quieren hacer un tren acá al costado. ¿Pero para qué? Hagamos un tren donde se necesita, donde no haya una autopista, ¿no es cierto? Pero es que es más fácil hacerlo al costado de la autopista cuando quieres un contrato para construirlo, ¿no es cierto? Lamentablemente es así. Pero vamos al hecho que ese tren existió, y en el caso de mi país tenemos varios casos de trenes que existieron y que la historia que me estás contando de Menem, nosotros lo hicimos en los años 60. Lima tenía todo un sistema de tranvías eléctricos y ahora estamos viendo la manera de sustituir, de resolver el caos por electricidad. De transporte por electricidad, no, por buses. Cuando teníamos todas las líneas de Lima Miraflores, de Lima Magdalena, de Lima Chorrillos, de Lima al Callao.
Qué maravilla, ¿no? Esas generaciones que pensaban el futuro. Exacto, de otra manera. De otra manera. Y volviendo a la época de Menem, viste que arrancamos hablando de la hermandad entre Argentina y Perú, o de Perú y Argentina. Ajá. Y sucede algo entre el 89, que es el gobierno de Menem. Presumo que habrás estado vos en esa época dentro del gobierno, o por entrar o por salir. Yo estuve en 90-91. 90-91. Fui ministro de Industria en ese momento. Que ¿cómo vio Perú cuando Argentina hace ese tráfico ilegal de armas a Ecuador por la guerra de la Cenepa, del río de la Cenepa? Claro. Que Argentina le vende armas a Ecuador, a ese país hermano que en el 82 nos había dado armamento y pilotos para entrenarnos para combatir en la gloriosa gesta de Malvinas. Así es. Nosotros le respondíamos en ese gobierno que no solamente, vos sabés que ahí hay un tema que es muy interesante, porque bueno, no solamente ayudaron a Ecuador, que es lo que te voy a pedir preguntar, pero también ayudaron a Croacia, poco fomentado por Naciones Unidas y por Estados Unidos, a Croacia y a Bosnia-Herzegovina. Claro, contra los ejércitos serbios de Serbia. Que ahí, bueno, después enseguida nos metemos, pero lo loco que los ejércitos serbios estaban apoyados por Israel y por Rusia, mientras que Estados Unidos... o sea, cómo cambia todo el escenario, ¿no? Es como cuando nos enteramos de que quien apoyó a Osama Bin Laden para que derrote a los rusos en Afganistán era Estados Unidos. Claro. Tú dices, ¿cómo? Sí, pues, bueno, en fin. ¿Cómo tomó el ciudadano peruano? Muy dolido. Nos dolió muchísimo, te lo digo con toda honestidad, porque en el Perú sí se supo que nuestros aviones Mirage, inclusive los pintamos con la bandera insignia argentina, y nuestros pilotos se vistieron con uniforme argentino y que inclusive participaron en el hundimiento del Sheffield. A ese nivel conocíamos nosotros que eso había ocurrido, y nosotros participamos con la hermandad esa que tú muy bien has señalado. Y claro, además Argentina era garante del protocolo de Río de Janeiro del año 41, de la paz entre los límites, exacto, y los límites entre Perú y Ecuador. Y Ecuador desconoce ese tratado, por lo tanto es una afrenta a los países del protocolo de Río de Janeiro donde estaba Argentina, y Argentina termina apoyando con armamento de una manera escondida, porque además fue escondida, es la mejor prueba de la culpabilidad, a un enemigo nuestro en ese momento, ¿no? Entonces fue tremendamente doloroso, te lo digo con toda honestidad. No tengo duda, siempre tuve esa sensación, porque aparte fue un hecho tan rastrero el que sucedió, que para ocultarlo no solamente dañaron a los hermanos peruanos, pero por suerte se llegó a una paz. Sí, se llegó a una paz. Pero hubieron varios escaramuzas y claro. No sé si hubieron víctimas también. Sí, claro, nosotros tenemos. Yo leí algo víctimas. De 70, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Porque además la zona donde el teatro de operaciones del CENEPA tenía una característica, y tiene una característica, que es bien el territorio ecuatoriano que llega a la cordillera del Cóndor, y ahí hay un gran talud donde empieza el Perú, ¿de acuerdo? Y de aquí subir el talud con nuestro ejército para desalojar al ejército ecuatoriano que había tomado posiciones al borde del talud fue muy difícil, y entonces tuvimos que ir con helicópteros, ¿de acuerdo?, protegiendo a nuestra tropa que iba a desalojar. Pero es que nuestra tropa iba subiendo y los otros señores estaban arriba esperando. Es una posición muy desventajosa. Muy desventajosa. Y entonces ahí aparecieron nuestros helicópteros, y varios de esos helicópteros fueron golpeados con proyectiles desde la zona alta del CENEPA de la cordillera del Cóndor. Entonces tuvimos varios muertos, inclusive varios helicópteros derrumbados con personal muerto, por supuesto. ¿No? Fue duro esto, y entonces y esto no se sabe públicamente, pero lo voy a decir, cuando vimos que nos estaba haciendo tan complejo
el repeler la presencia ecuatoriana en territorio peruano, el gobierno peruano tomó la decisión de atacar dentro del territorio ecuatoriano, donde estaban las principales refinerías de petróleo y el famoso puente sobre el río Guayaquil, el Guayas, para separar Quito de Guayaquil, siendo Guayaquil el abastecedor vía importaciones de mercaderías que necesitaban en Quito. Y entonces, antes de hacer ese ataque, se le avisó al gobierno norteamericano, que era propietario de esas refinerías. Sí. Y se le dijo, mira viejo, no nos queda otra. Entonces, ahí es que interviene el gobierno americano y le dice a Ecuador, hasta aquí nomás. Y ahí se firma... Y ahí se firma el protocolo. El protocolo. Así es. Ahí sucede también que es tan baja la estofa de esto, ¿no? Lo malo que ha sido esta acción, que para disimularla, todos estos armamentos salían de una ciudad, que era Río Tercero, provincia de Córdoba, vuelan la fábrica militar, generando 7 muertos en la población de Río Tercero. Imagínate. O sea que no solamente causaron la muerte a hermanos peruanos, sino que también... Y eso vos sabés que fue un tema muy complejo, porque en el año 2014 se les dicta sentencia, se dictan las condenas, y en el 18, si mal no recuerdo, se me van muchos los números, pero creo que en el 2018 se da por caída la causa por errores de investigación. Claro. Pero no por falta de culpabilidad. No, fallas en el proceso. Exactamente. Claro. La verdad que siempre es un tema que quería hablarlo, porque claro. uno bueno, ya pasó. No, pero al pueblo peruano... Sí, le dolió, y dolió muchísimo, te lo digo con toda honestidad. Pasando a un tema más agradable. Sí, claro. Porque dime. Nosotros tenemos otro programa que así hicimos, es con un compañero mío de la Armada, capitán de navío retirado de la Infantería de Marina Argentina, Miguel Troitiño, que es un fanático de la planificación. Ya. Necesarísima. Necesarísima. Pero viste que es lo que menos se está usando. Exacto, es increíble. Todas las grandes empresas del mundo lo que hacen a partir normalmente del mes de octubre hasta fin de año es planificar su año siguiente. En la Argentina tenemos uno de los pasos más importantes para llegar al Pacífico desde el Atlántico, ¿no? Sobre todo de la hidrovía que viene... Sí. Y él empieza a hablarnos de un paso que se está haciendo, donde hay un puerto que ya está terminado, si no me equivoco, el puerto de aguas profundas más grande de América. ¿El de Chancay? El de Chancay. Sí, claro. Es un puertazo. ¿Cuántos años tardaron en esa planificación? O sea, ¿se planificó y se llevó a cabo en 10 años? A ver, te voy a contar un poquito la historia. Este puerto arranca con el sueño de un señor apellidado Ribaudo, por el cual el Perú tendría que tener un espacio más grande para agradecerle. El marino peruano, retirado, involucrado en la actividad pesquera, una persona que había hecho un patrimonio importante en la pesca, pues el Perú tiene un mar muy rico. Sí. ¿Ya? Este señor Ribaudo soñaba con este puerto y se vinculó, buscó y se vinculó con una empresa minera muy grande que se llama Volcan, que produce altas cantidades de concentrado y que tenía dificultades para salir por el puerto del Callao, porque el puerto del Callao ya espacios para acumular material minero se le hacía cada vez más difícil, complejo. Además, es un puerto más chico. Es un puerto más chico y además la ciudad creció alrededor de los depósitos y ahí había problemas hasta de tipo salubridad ambiental. ¿De acuerdo? Porque no solamente sale cobre, sale plomo, que es contaminante, salen una serie de otros metales. Entonces, oye, si Volcan está acá y baja hasta el Callao, si sale de frente con un tren o con una vía a este puerto que podemos construir de Chancay, se va de frente a nuestros grandes mercados del Asia. Y entonces
se pone a buscar y esta empresa china llamada Costco Shipping le dice, oye, perfecto, porque Costco Shipping, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el sueño de Costco Shipping? Que los productos brasileros, soya y carne, salgan más fácil por el Pacífico que dándose toda la vuelta por el Argentina. sur, por Argentina. ¿Te das cuenta? Y entonces dicen, va, lo hacemos. Costco Shipping, el 51% es empresa estatal china. China, claro. 49% es privado. Y ahí entran a participar Volcan y los demás. ¿Te das cuenta? Entonces, tú me preguntas cuánto tiempo demoró. Yo te voy a contar una historia. Hablando con otro de los grandes empresarios chinos que caminan por mi país queriendo hacer negocios e invertir. Viene y nos dice, cuénteme por favor, ¿cómo es esto de que tengo que hablar con la señora tal o la señorita cual? ¿Ellos qué cargo tienen? Ah, no, es que ella es la que decide por el ministro cual. Así es acá, ¿no? Sí, ya. Mire, lo que ocurre es que cuando yo voy con el ministro, gracias a que me lleva la señorita tal o cual, y le explico lo que se tiene que hacer, el ministro le toma un tiempo entender, pero cuando ya entiende y dice, oye, qué interesante, ya lo cambiaron. Porque la inestabilidad política en mi país últimamente es tan dramática. Tenemos 5 presidentes presos, por si acaso. ¿De acuerdo? Uno suicidado porque iba a ir preso y el otro a punto de entrar preso. Imagínate la situación. Entonces, si los presidentes los cambiamos así, imagínate los ministros. Claro. ¿No? Entonces, imagínate lo que nos decía el chino. Enseñarle lo que hay que hacer a los peruanos me toma mucho tiempo. Pero nosotros ya sabemos lo que hay que hacer. Los chinos ya saben lo que hay que hacer, imagínate en mi país. Dime si no me da vergüenza decirte esto. Me da tremenda vergüenza. Porque ellos sí planifican. Y ellos sí saben lo que quieren hacer con el puerto de Chancay. Y ya están hablando de un tren bala que una Chancay con Brasil. Con Brasil. De eso quería hablar. Pero ¿sabes qué? Y yo me puso el otro día, lo he dicho que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque yo no voy a permitir que pasen delante de mi casa sin siquiera decirle, oye, un momentito, quiero que hagas esto, quiero que pases por aquí, quiero que lleves esto, quiero estación acá, quiero participar, quiero que ese tren me favorezca. No quiero simplemente ver que pasa por arriba y yo soy, ¿qué? Peaje. Casilla de peaje soy como país. Eso es inaceptable, pero es culpa nuestra. No es culpa ni de unos ni de otros. Con Brasil, yo le quiero decir, y lo he dicho en televisión varias veces, Brasil, ¿quieres sacar tus productos, mandarlos a China? Perfecto, pero tú me dejas entrar con mis productos a tu mercado, que hoy día no me dejan. Brasil no me deja entrar libremente con mis productos peruanos a su gran mercado, que es un gran mercado. ¿Eh? Oh. No tengo esa facilidad. ¿Tú quieres pasar con un tren tus productos camino a China? Muy fácil. Primero me firmas un tratado de libre comercio. Si no, no te dejo pasar. Es que tiene que haber reciprocidad y tiene que haber planificación. Eso es planificación en un país chiquito como el mío comparado con Brasil. Pero lo tengo que decir, ¿quieres pasar? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, en base a mi planificación como país. Y a tus necesidades y la de tu población. Exacto. Guido, mira, la verdad que la charla se ha hecho muy, muy entretenida. Gracias. Yo la estoy disfrutando muchísimo. Me alegro mucho. Queda un montón de cosas por preguntarte. Sé que te tenés que ir a dar una charla. Sí, pues. Entonces, si vos estás de acuerdo, antes de que te vayas, vemos si podemos hacer una segunda parte para poder charlar tranquilos sobre un montón de temas que vienen. Me encantaría. Hasta, te diría, hasta una de las últimas noticias, que es la amnistía a los militares que participaron en la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo no? Así que... me atrevo a decirte ya. Listo, entonces... Sin haber hablado con los amigos que administran mis tiempos. Sí, con los que te explotan, los que te estrujan. Si estás de acuerdo, entonces... Sí, claro. Hacemos un segundo episodio sobre esta charla con Guido y que nos veremos en el próximo... Antes que nada, no te olvides
de ponerle like a este video, de suscribirte a Oíd Mortales, y el algoritmo solo va a hacer que este programa le llegue, el contenido de este programa le llegue a mucha más gente. Ayudarnos en eso, porque la verdad es que lo que estamos hablando no tiene desperdicio, es muy interesante. Te agradezco mucho por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo episodio. Vamos a seguir hablando con Guido para que nos siga enseñando un montón de cosas que como argentinos no sabemos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero sentir tu piel. Pensemos algo mejor, pensemos algo mejor, algo El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.